Eso va a hacer que seguramente, lo que le pasa a muchas personas, te sientas asustada porque no vas a poder respirar bien, no te va a entrar aire, porque el cuerpo está peleando para que no entre más aire y tú vas a empezar a sentirte ahogada, asfixiada y como con esta sensación de no puedo respirar. ¿No te suena familiar eso? ¿No se te parece a la ansiedad? Hola valiente, bienvenida de nuevo a este canal en el que te enseño cómo controlar la ansiedad y la depresión de forma contundente en tu vida, porque siempre hay opciones y alternativas para estar mejor. Hoy voy a hablarte acerca de cómo la respiración puede tener mucho más que ver con la ansiedad de lo que tú imaginas. Y quédate hasta el final para que puedas entender cómo utilizar la respiración para mejorar tu estado emocional. Antes de comenzar, si es la primera vez que entras a este canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que puedas recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video que te va a ayudar a controlar la ansiedad y la depresión de forma contundente. La respiración es el proceso a través del cual el cuerpo lleva energía a todos los tejidos y órganos a través del intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono o CO2 con el fin de que el organismo funcione adecuadamente. ¿Cuáles son las funciones de la respiración? La primera, oxigenar las células del cuerpo. La segunda es hacer un proceso de oxidación con los nutrientes del cuerpo para convertirlos en energía. La tercera es liberar toxinas o productos de desecho que hay en el organismo. Y cuarta, trabajar en conjunto con el sistema cardiovascular para mantener el equilibrio de oxígeno y CO2 en los pulmones, en la sangre y en las células. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo es que funciona la respiración? ¿Cómo es que respiramos? No, porque es como tan obvio, lo damos por hecho, es algo que funciona, digamos, tan espontáneamente que ni siquiera nos preguntamos ese tipo de cosas. Así que hoy les voy a explicar cómo funciona realmente la respiración en el cuerpo, porque a mí me parece un proceso asombroso. Cuando inhalamos, tomamos del aire todo el oxígeno que requerimos. Ese oxígeno pasa a unas pequeñas partecitas que hay en los pulmones y allí es recogido por la sangre para que vaya directo al corazón. Una vez esta sangre que trae todo este oxígeno maravilloso, pues con un esfuerzo, al ser un músculo, el corazón trabaja con gran fuerza, utiliza esa fuerza para bombear esa sangre con mucha velocidad y llevar ese oxígeno a todos los tejidos y a las células del cuerpo. Ese oxígeno, cuando llega a los diferentes tejidos y órganos que hay en el cuerpo, pues es fundamental y participa en todo un mecanismo bioquímico para producir energía en el cuerpo. Como resultado de estos procesos bioquímicos asombrosos que ocurren en todos los tejidos de nuestro cuerpo, pues se libera dióxido de carbono o, como nos decían en el colegio, no sé si ustedes recuerdan la clase de química orgánica, CO2, y ese CO2 pasa de nuevo a la sangre, donde de nuevo es transportado al corazón. El corazón lo empuja de nuevo con fuerza para que llegue a los pulmones y de los pulmones sale al exterior a través de la exhalación. ¿No les parece asombroso ese proceso? Y eso ocurre nada más y nada menos que 21,000 veces en un día. Sin embargo, la mayoría de personas utilizamos solo 1/3 de la capacidad pulmonar, que es más como por un hábito de alguna forma, y entonces eso produce mala oxigenación en el cuerpo. Y ahí es cuando la cosa empieza a complicarse porque como no respiramos bien, no generamos suficiente oxigenación en el cuerpo y eso trae una cantidad de problemas que ustedes ni siquiera imaginan. Lo primero que pasa es que el sistema pulmonar se sobrecarga y eso también contribuye a que se sobrecargue el sistema cardiovascular porque ellos dos trabajan en equipo siempre. Además, el cerebro se ha afectado obviamente por la falta de oxígeno. Eso hace que los procesos mentales se hagan mucho más lentos y eso termina haciendo que tengas muchas dificultades para concentrarte y para retener y recordar información.
Por otro lado, las respuestas emocionales, que obviamente también son procesadas en otra zona del cerebro, se ven bastante afectadas. Es muy común que cuando no respiramos adecuadamente hay una tendencia natural del cuerpo o como un impulso a que tomemos grandes bocanadas de aire en un momento, no como que siento que me ahogo, entonces lo que hacemos es respirar muy profundo 1 o 2 veces. Y además otra cosa que se produce es el bostezo, porque el bostezo es también un impulso natural del cuerpo para poder recuperar un poquito del oxígeno que no se consigue adecuadamente. Y al hacer esto se produce un fenómeno del que te voy a hablar ahorita, que realmente es muy interesante y que sí que tiene que ver con la ansiedad, y se llama la hiperventilación. Como el oxígeno tampoco llega a los músculos, pues es obvio que eso produce debilidad, tensión muscular y los reflejos se alteran, entonces pues los movimientos también se hacen más lentos y más erráticos. ¿Puedes creer que toda esta cantidad de cosas pasan por el simple hecho de no respirar bien? Y lo peor y lo más preocupante de todo es que realmente no lo hacemos bien. Yo sé que en este punto te estarás preguntando, ajá, ok, todo esto de la respiración está muy interesante, pero ¿y eso qué tiene que ver con la ansiedad? Pues aquí tienes tu explicación. Primero te diría que todos nuestros procesos físicos y psicológicos dependen de una muy buena comunicación entre las neuronas, que son estas señoritas que habitan en nuestro sistema nervioso y que transmiten información que gobierna todos los procesos de nuestro cuerpo. Cuando no hay suficiente oxigenación, pues la comunicación entre las neuronas es muy deficiente y eso sí que pone en aprietos a todo el organismo. Por otro lado, una investigación reciente de la Universidad de Stanford en Estados Unidos encontró algo increíble, y es que en nuestro cerebro hay un conjunto de 350 neuronas que son las encargadas de conectar la respiración con la activación del sistema nervioso. La activación nerviosa hace referencia a que el sistema nervioso está más excitado, mucho más activo, digamos que está alborotado, y pues eso es lo que precisamente ocurre cuando tenemos ansiedad. Estas 350 neuronas tienen una característica muy interesante, y es que cuando tú respiras muy rápido, estas neuronas se hiperactivan y mandan una señal a una parte del cerebro que se llama el locus cerúleus, que es el que interviene en la activación de estados relacionados con el estrés, la ansiedad, el pánico, y también interviene en la relación entre el sueño y la vigilia. Ya empiezas a darte cuenta de la conexión entre la respiración superficial, inadecuada y rápida y esa respuesta de hiperactivación del locus cerúleo que termina generando ansiedad, estrés y pánico. En consecuencia, y presta mucha atención a esto, diríamos que la respiración lenta y calmada evita que estas neuronitas se activen, se alboroten y le diga al locus cerúleo que ponga a todo el cuerpo en un estado de excitación nerviosa, que al final es la ansiedad. Genial, ¿no? Y esto solo ocurre respirando bien. ¿Recuerdas que hace un ratico te dije, voy a hablarte de la hiperventilación? Bueno, este fenómeno en que quizás por efecto de no respirar adecuadamente, lo que hacemos es tomar grandes bocanadas de aire de un momento a otro, o bostezamos, o generalmente pasa esto que cuando estamos ansiosos, alguien nos dice, respira profundo, y lo único que estamos haciendo es hiperventilando y generando más activación. Pues bueno, te voy a hablar de cómo es que funciona ese proceso. No sé si recuerdas estas escenas de estas series médicas norteamericanas, muy famosas por cierto, en que a lo mejor hay una mujer que está alterada por alguna situación, a lo mejor le dieron alguna noticia muy negativa y está respirando súper mal, como que está respirando muy rápido, y allá al otro lado está como el apuesto doctor que la ve y dice, esta mujer está hiperventilando, y corre a socorrerla hasta que finalmente la mujer casi que se desgonza en los brazos de este doctor. Bueno, esta expresión de, oh, está hiperventilando, hagamos algo, es porque de alguna forma eso tiene un efecto en el cuerpo que tiene una cantidad de manifestaciones, y de eso es de lo que te quiero hablar, porque en la jerga médica sí que se habla de esto de hiperventilar.
Muy cinematográfica la cosa, ¿verdad? Entendemos por hiperventilación el fenómeno en que la persona toma más oxígeno, o diríamos, entra más oxígeno al cuerpo que el que debería entrar normalmente o de forma adecuada, y eso hace que los niveles de CO2 o dióxido de carbono en la sangre disminuya, provocando una cantidad de síntomas bastante molestos. Como te explicaba, hiperventilamos cuando respiramos muy rápido o nos sentimos ahogados y tomamos estas grandes bocanadas de oxígeno, o cuando de pronto bostezamos mucho, o cuando, como te decía hace un rato, nos dicen: usted está muy ansiosa, respire profundo, y lo que hacemos es hacer una respiración muy profunda. Pues todo eso de alguna forma conduce a la hiperventilación. Finalmente, ¿qué pasa en el cuerpo cuando hiperventilamos? Cuando hiperventilamos, lo que va a hacer tu cuerpo es intentar reducir el impulso respiratorio, porque el pobre cuerpo está diciendo: demasiado oxígeno, no puedo procesar todo este oxígeno, porque además eso está alterando los niveles de dióxido de carbono. Entonces tu cuerpo sabiamente va a intentar reducir el reflejo de respiración. Eso va a hacer que seguramente, lo que le pasa a muchas personas, te sientas asustada porque no vas a poder respirar bien, no te va a entrar aire, porque el cuerpo está peleando para que no entre más aire, y tú vas a empezar a sentirte ahogada, asfixiada y como con esta sensación de no puedo respirar. ¿No te suena familiar eso? ¿No se te parece a la ansiedad? ¿Verdad que sí? Entonces seguramente lo que tú vas a hacer primero va a ser asustarte un montón, porque vas a decir: no puedo respirar, no me entra aire. Y segundo, vas a tratar de forzar la entrada de aire al cuerpo, lo que empeora la cosa, porque vas a tratar de ingresar más oxígeno todavía, lo que va a hacer que el cuerpo se resista más, porque hay un desequilibrio gaseoso muy grande, y pues eso cada vez va a empeorar más la situación. Incluso esto te puede llevar a un ataque de pánico. Por otro lado, el descenso de CO2 en la sangre altera el pH de la misma, produciendo un fenómeno que se llama alcalosis respiratoria. Y esta alcalosis respiratoria provoca una vasoconstricción en los vasos del cerebro, y esto tiene una serie de manifestaciones que es al final lo que nosotros llamamos ansiedad. Por ejemplo, vas a sentir mareo, de pronto sientes obviamente ahogo, vas a temblar, se te pueden adormecer algunas partes del cuerpo, y todo eso al final es lo que decimos: tengo un ataque de ansiedad. En conclusión, la mala respiración crea un ambiente propicio para la ansiedad, pero además la ansiedad pues va a hacer que no respires adecuadamente, y eso va a hacer que tú intentes compensar esa falta de oxígeno tomando más aire y generando más ansiedad todavía. Así que eso se vuelve un terrible y de alguna forma trágico círculo vicioso. Bien, con todo esto que te he dicho, quiero defender 3 puntos fundamentales que son los que te voy a dar justo ahora. El primero, la respiración adecuada es fundamental para todos los procesos físicos y psicológicos del ser humano. El segundo, respirar adecuadamente es fundamental para la prevención y el manejo de las alteraciones psicológicas. Y tercero, sí que hay una relación directa y muy estrecha entre respiración y ansiedad. Hay una cantidad de técnicas y estrategias para manejar la respiración y con eso disminuir la ansiedad. Pero en virtud de todo lo que te he dicho, ¿no crees tú que deberíamos empezar, o que quizás lo más importante es que arranquemos por respirar bien, por favor? Muchas veces como que los grandes problemas de la vida a veces se pueden solucionar volviendo a lo básico. Más que aprender a respirar adecuadamente, deberíamos es recordar respirar, porque nosotros llegamos a este mundo sabiendo respirar muy bien. Ya después, cuando fuimos creciendo, empezamos a adquirir un montón de hábitos, mañas, patrones corporales, de postura, musculares, etcétera, que fueron haciendo nuestra respiración cada vez más deficiente. Así que, valiente, en el próximo video te voy a ayudar a recordar cómo se respira adecuadamente paso a paso. ¿Te suena?
Muy bien, y para que sigas aprendiendo sobre ansiedad, porque es muy importante dominar y entender lo que nos sucede, te voy a dejar por acá un video con los síntomas más inusuales y extraños de este trastorno. También te pongo aquí la parte 2 para que puedas tener toda la información completa. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto, valiente.